Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con trigonometría, ya con ángulo de elevación y depresión. En realidad este ejercicio tiene que ver con ángulo de depresión, ¿ya? Es súper importante para los ejercicios de trigonometría leer muy bien el enunciado y además dibujar la situación, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? Dice, un observador en la cima de un montículo a 250 pies por encima de la superficie. Entonces, estamos de la superficie de un lago. Entonces, acá digamos que está el lago, la superficie del lago, y está a una altura de, pongamos acá, 250 pies. Ya, acá está el observador. Ya no lo vamos a dibujar, pero está acá. Le vamos a poner punto O, si quieren, por observador. Entonces, después dice, observa dos botes directamente en línea. Entonces, supongamos que acá hay un bote B1 y acá hay otro bote B2. ¿Ya? B sub 1 porque es bote 1 y B sub 2 porque es bote 2. Está mirando a esos dos. Entonces, está haciendo esto, lo está mirando, ¿cierto? Y está mirando este otro de acá. ¿Ya? Entonces, dice calcular con una precisión de hasta las unidades en pies. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, no sé, pues si nos sale 500,55 lo dejamos en 501. ¿Ya? Si nos sale 12,3 lo dejamos en 12. Ya, dejar así la distancia en un número entero. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que, ¿dónde está? Ya, la distancia entre los botes y los ángulos de depresión medidos por el observador son de 11 y 16 respectivamente. Ya, entonces lo que nos está pidiendo es calcular la distancia entre los botes. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar esta distancia de aquí a acá? Vamos a llamar X. ¿Ya? ¿Quién es X? La distancia entre el bote 1, ¿ya? Y el bote P sub 2. Ya, esa es la distancia que hay ahí. Ya, entonces acá está el montículo, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Cuando nosotros hablamos de línea de ángulos de depresión, entonces la depresión, supongamos acá está el observador y acá está el objeto. La depresión es hacer una línea horizontal donde se está mirando y la distancia que hay en el objeto. Y esta línea es este ángulo es el de depresión. Entonces, como acá está el observador, voy a hacer una línea horizontal, ¿ya? ¿Para qué? Porque me está diciendo que hay un ángulo que está mirando a uno que es 11 grados, ¿ya? Lo vamos a hacer con rojito. Es 11 grados. Y el otro, que lo vamos a hacer por acá, que es el ángulo de 16 grados respectivamente. Entonces este es ángulo 16. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decir, vamos a llamar desde el montículo hasta el bote 2, lo vamos a llamar una distancia d, ¿ya? Para tener. Entonces, ya que tenemos los ángulos, ¿ya? Y las figuras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar en trozos estas cositas de acá. El primero, vamos a hacer esta cosa de acá, que lo voy a hacer, a ver, hagámoslo con este color. Vamos a tomar este triángulo, ¿ya? Ese triángulo de acá es el que vamos a tomar, ¿ya?
que lo voy a hacer con este color. Para acá y para acá. Ya, ahí está ese triángulo. Entonces, como tenemos este triángulo, me falta este ángulo. Ese ángulo de acá, si nosotros, esto es, cae en 90 grados, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que sumar 90 grados. Entonces, si yo a algo le sumo 16 para que me dé 90 grados, este tiene que ser 74 grados. Ya, 74 más 16 son 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? 74 grados. ¿Ya? ¿Qué sabemos? Que este trozo de acá, esa distancia serían 250. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? Si a toda esta distancia la llamamos D, esta distancia de acá, ¿cómo la vamos a llamar? Para que sea D, si este es X, este lo vamos a llamar D menos X. ¿Por qué? Porque si yo sumo este trozo más este trozo, me va a dar el trozo total. ¿Ya? D menos X más X, se van las X y me queda D. Ese es el trozo total. ¿Ya? Entonces, este trozo, ¿cómo se llama? D menos X. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Ya, a este ángulo. Recuerden que siempre es el cateto opuesto es al ángulo que está en contra, ¿ven? Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Este es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, súper importante que, bueno, las calculadoras, las más básicas siempre tienen coseno, seno y tangente. Entonces, casi siempre uno tiene que tratar de hacer en base a esas tres funciones trigonométricas. Ya uno igual puede hacer las demás, pero las que tienen la calculadora para poder calcularlas son seno, coseno, tangente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos cateto opuesto y adyacente. Entonces, tangente del ángulo de 74 grados va a ser igual a ¿quién? Voy a escribir con letra negra. Tangente de 74 grados va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto, que sería ¿qué cosa? D menos X partido por cateto adyacente, que sería 250. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestra misión es calcular la distancia desde el bote 1 al bote 2, que sería X. Eso es nuestra misión. ¿Ya? Entonces, si despejamos acá, tenemos que tangente de 74 grados por 250 es igual a D menos X. ¿Ya? Entonces, el X, como está restando, va a pasar para el lado izquierdo, sumando me queda X, y el D, como está en el lado derecho, queda tal cual. Y toda esta expresión que está sumando, ¿cómo pasa para el lado derecho? Restando. Entonces me va a quedar menos tangente de 74 grados por 250. ¿Ya? Entonces casi tenemos el resultado de la X, pero tengo esta D. Esa D me está molestando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, hasta el momento calculamos esta distancia que tiene X, pero nos está molestando esa D para poder calcular el valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este triángulo. Va a ser este de acá, ese de acá, ese de acá. Ese triángulo de ahí. Entonces, lo vamos a hacer acá. Ahí está. Un poquito más largo que el otro. Y lo tiro para allá. Que va a ser así. Entonces, ¿qué tenemos? Recordemos que es este triángulo de acá. Bien rápido. Ese de ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Este ángulo de acá. Bueno, lo voy a hacer con este color. Este ángulo de acá, ¿cuánto es? Ese ángulo total, si este es 11 grados, si esto es 11 grados, para llegar a 90 grados, porque recuerden que este es un ángulo de 90 grados, para llegar a 90 grados, ¿cuánto es?
79 grados. Ya, porque 79 más 11 serían 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Que este ángulo de acá es 79 grados. ¿Ya? Ahí se ve un poco mejor. También tenemos que este cateto vale 250. ¿Y qué sabemos de la parte de abajo? Tomamos todo esto. Tomamos todo eso. ¿Y eso cuánto es? D. Entonces esto vale D. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo mismo. Cateto opuesto sería el D y cateto adyacente sería 250. ¿Y qué identidad trigonométrica tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente? Es el famoso, la famosa tangente. ¿Ya? Recuerden que tangente de un ángulo es cateto opuesto partido por cateto adyacente. El seno de un ángulo, ¿quién es? El cateto opuesto partido en la hipotenusa. Y el coseno del ángulo, ¿quién es? Cateto adyacente partido en la hipotenusa. Donde el triángulo, ¿quién sería? Acá sería, pongamos el ángulo alfa. Acá estaría el cateto opuesto, acá estaría el cateto adyacente y acá estaría la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, como acá tengo el cateto opuesto, el ángulo cateto opuesto sería D partido en 250. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tangente de 79 grados es igual al cateto opuesto, que sería D, partido en 250. Entonces, ¿qué tenemos? Que tangente de 79 grados por el 250 está dividiendo, pasa multiplicando, va a ser igual a D. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que D es igual a tangente de 79 por 250. Pero por otra parte tenemos que X es igual a D menos tangente de 74 por 250. Ya lo voy a copiar acá. Y vamos a llevar eso para más abajo. Ya, entonces tenemos que X vale eso. Pero el D, ¿cuánto vale? El D vale tangente de 79 por 250. Eso es lo que vale D. Entonces, el X, ¿quién va a ser? D, que esto sería D, menos tangente de 74 grados por 250. Si nos damos cuenta, puedo factorizar por 250 grados. 250. ¿Factor de quién? Si yo tapo eso, ¿qué me queda? Tangente de 79. Estoy factorizando. Menos, si yo tapo 250 acá, ¿qué me queda? Tangente de 74. ¿Ya? Entonces, ustedes meten esto a la calculadora. 250 por... Voy a meter acá a la calculadora. Entonces me queda tangente de 79 menos tangente de 74, que sería 1,66, ya aprox. 1,66 por 250. Bueno, si lo están en calculadora, el número lo vamos a dejar más aproximado. Tangente de 79 menos tangente de 74. Eso es 1,6571392. Es todo esto. Ya lo que aparece en la calculadora. Y si eso lo multiplicamos por 250, me queda aproximadamente 4,428. Ya, y más puntitos. Ya si yo lo corto un poco, me va a quedar 4,14. Entonces el X, como nos dice que nos está preguntando,
dice con una precisión de hasta las unidades en pie. Y acá están las unidades que serían 414. 414. ¿Ya? Entonces ahí estaría el ejercicio matemático resuelto. ¿Ya? Como es un problema contextualizado, uno tiene que darle la respuesta contextualizada. Calcule la distancia entre los botes y los ángulos de depresión. Entonces, la distancia, tengo que darle una respuesta contextualizada. La distancia entre los botes es 414, como estamos hablando aquí en pies, ya no en metros, es pies. ¿Ya? Entonces es súper importante en los ejercicios de trigonometría es hacer el modelo, ¿ya? El dibujito acá. Hay que hacer un poquito como Picasso y tratar de hacer los triángulos. Entonces eso es súper importante. Por eso lo que recomiendo que lean 1, 2, 3 veces el ejercicio o línea por línea, ¿ya? Y vayan anotando, si tienen un destacador ahí, destaquen lo más importante. Ya acá que ahí dice que un observador en la cima de un montículo a 250 pies por encima de la superficie de un lago. Entonces esta distancia es 250. Y acá está la superficie de la... Esta es la 250 y acá está la superficie del lago. Ya acá está el bote B1 y B2. Entonces es súper importante que lean bien el enunciado en ejercicios contextualizados con trigonometría. Ya, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chau, chao.